¿verdad?, del ministerio, o sea, propios de la administración activa, hay un aumento de 3.250 millones de colones. 3.250 millones de colones. Ese aumento también a dónde se está estableciendo. Y ahora que la diputada León le preguntaba sobre el programa de aplicación de la tecnología a la educación, es un programa que mantiene un presupuesto de 44.534 millones de colones y tiene un aumento de 2.097 millones de colones. Son aumentos muy importantes, pero lógicamente caemos nuevamente en la globalidad que estamos posicionando en esta comisión. Hay otros programas que ya estamos observando, algunas subpartidas, que más bien decrece de manera importantísima, como es infraestructura y equipamiento del sistema educativo, tiene una reducción de menos 56%, es decir, hay una reducción de más de 15.000 millones de colones. ¿Dónde se generó esa priorización y por qué estos que contienen, verdad, que tienen ese aumento, esa variación, incluso de casi más de 40.000 millones de colones, y los otros tienen una reducción tan sensible? Gracias, señora diputada. Bueno, con respecto al presupuesto que entregó el Ministerio de Educación Pública, que no iba con la regla fiscal, eso estamos claros y lo hemos dicho acá, porque atendiendo las necesidades urgentes del Ministerio de Educación Pública, con respecto a la priorización, conversamos con el ministro de Hacienda y realmente algunas fueron directamente de Hacienda porque es muy estrecho lo que mencionaba la la diputada Guido, con respecto al tema del el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Si un 61% se va a remuneraciones, por ejemplo, el de infraestructura fue recortado directamente por el Ministerio de Hacienda porque ajustando a la regla fiscal, y esas acciones fueron llevadas hasta atender un presupuesto del ministerio con regla fiscal, pero con las necesidades que hemos acotado. Le entiendo, señora ministra, que la priorización entonces no vino del MEP, sino que fue una priorización que se estableció en el Ministerio de Educación a De la luz de Hacienda. de Hacienda, a la luz de un presupuesto que no iba definido de esta manera. Así es, señora diputada. ¿Me puede comentar esas variaciones de estos programas que suman más de 40.000 millones, en qué están aumentando, si están referidos propiamente a Administración Central? Gracias. Gracias, señora. Vamos a darle el detalle, doña Paula, que tiene la proyección en la computadora. Señora diputada, nada más como para entender la pregunta, era servicios de apoyo, el 551, el 555, que es aplicación de la tecnología, ¿y cuál es el otro que usted mencionó, perdón? 550. El de la definición y planificación. Ok, bueno, básicamente voy a empezar con el 550. Obviamente, bueno, en la mayoría de las partidas, como bien lo mencioné al inicio, tenemos un aumento en servicios y tenemos un aumento en transferencias que voy a puntualizarlo de la siguiente manera. Lo que es la definición y planificación de la política educativa se centra más o menos en las que son las transferencias a organismos no gubernamentales, a las juntas y demás. Perdón, juntas, ahí no, perdón, es más que todo a los organismos internacionales y ahí principalmente se dan varios aumentos en lo que es el FES, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto, en las universidades, que también es otro tema que ya vimos, la parte de regionalización, lo del cemento, también vimos varias organizaciones que aumentan por ley, porque nosotros tenemos convenios con ellos para poder para poder aportarles en planilla y nosotros tenemos que honrar esos compromisos. También a lo que es el fortalecimiento de la enseñanza de diferentes lenguas, francés, portugués, mandarín, todas estas transferencias efectivamente se ven afectadas. En lo que es apoyo a la gestión, en el 551 viene varias partidas que se aumentan para lo que son mantenimientos de los edificios, para lo que son equipamientos para los edificios y demás. El 555 tenemos el contrato de arrendamiento de lo que es las computadoras en todas las direcciones regionales, oficinas centrales, supervisiones, el data center, conectividad, no solo de las oficinas centrales, supervisiones y direcciones regionales, sino también el convenio ICEMEP,
que ese todavía lo mantenemos para lo que es la conectividad en centros educativos. Esto, ¿verdad? Y todo lo que corresponde a la red educativa, todo lo que bien mencionó la señora ministra anteriormente, que hay un aumento en esta partida porque para el otro año la idea es que en lugar de 200 centros educativos conectemos 300 centros educativos a partir del 2022 y también todo el equipamiento que esto conlleva, que también es el aumento en la partida de transferencias de capital que usted también lo mencionó. Perdón, viceministra, es que finalizó mi tiempo. Yo voy a trasladarle por escrito las preguntas, ¿verdad? Porque yo veo que dentro de servicios de apoyo, de gestión, hay todos los requerimientos que ustedes hacen en torno a la administración central, que tiene esos crecimientos, entonces nos dan la razón en dos cosas. Número uno, aumentaron de este lado, no se aumentó ni se cubrió los requerimientos de los programas sociales y infraestructura, pero que lamentablemente tampoco se les dio a ustedes la posibilidad de priorizarlo, sino que más bien fue Hacienda. Entonces estamos viendo aquí un presupuesto que ni siquiera es propio del Ministerio de Educación. ¿Es así, señora ministra? Solamente para que me conteste esto. Señora diputada, nosotros enviamos el presupuesto con todas las necesidades, hubo ajustes que conversamos con el ministro de Hacienda, otras no, porque realmente lo hizo la Dirección de Presupuesto Nacional atendiendo la ley de fortalecimiento y el control de gasto a través de la regla fiscal. Sí, me está dando la razón, totalmente. Gracias, ministra. Continúa en el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Shirley Díaz. Muchas gracias, presidenta. Ministra, yo quisiera retomar de las preguntas anteriores 3 puntos que son para mí sumamente importantes. Bueno, 2 en realidad, uno que se divide en 2. La partida 60.102 en transferencias corrientes a órganos desconcentrados, la disminución al Instituto Mixto de Ayuda Social que decrece en 16.800 millones. Quisiera que me profundizaran un poquito en la razón por la cual se dio esa disminución. Y luego también me pareció entenderle a la señora viceministra que había habido un incremento en juntas de educación, pero yo veo en la partida 70.103, en la subpartida 206 y 212, una disminución en una de 11.298 millones y en otra de 434.2 millones. Yo quisiera que ustedes se refirieran brevemente a esas partidas porque me preocupa mucho, sobre todo la de Limas, porque se da esa disminución, y también me preocupa mucho una publicación que estaba viendo hace un ratito, en donde nos llaman la atención sobre el incumplimiento en términos globales del presupuesto, creo que se encerró hoy, de la regla fiscal. Entonces, me interesa mucho saber con base en qué criterios se dieron los aumentos que ustedes reflejan. En gasto corriente dice que el gobierno incumple regla fiscal del 2022 y que pagará 78.000 millones más. Sí, creo que es importante tener eso claro porque se ven estas disminuciones, pero a la misma vez un incremento en los gastos corrientes muy grande. Gracias, señora diputada. Con respecto al cumplimiento de regla, en el mismo informe de la Asamblea Legislativa dice que el reglamento de ley mencionado dispuso que la regla fiscal aplicada al presupuesto nacional como un todo y no a cada título presupuestario. Sin embargo, como un aspecto meramente ilustrativo, se detalla lo relacionado al Ministerio de Educación Pública y detalla en el cuadro el gasto corriente, el gasto de capital, el gasto total, y de la información se extrae que el gasto total en el Ministerio de Educación Pública crece en un 0,3% respecto al año 2021. Adicionalmente, al gasto corriente del ministerio también aumenta un 0,8%. Y específicamente a esas partidas que usted dio, aquí tenemos el cuadro, lo tiene doña Paula, que no teníamos para poder darle el detalle de las partidas.
Importante, señora diputada, también aclarar que la regla fiscal se da en torno al presupuesto nacional, no se ve en la individualidad del presupuesto MEP ni a las partidas. Y efectivamente, bueno, Eso está claro. como Muchas dato gracias. ilustrativo, tenemos que nosotros a nivel de la regla fiscal, sí cumplimos al tener 0.3% de esto, ¿ok? Tal cual lo dijo la señora ministra. Ahora hablando de las partidas, efectivamente, señora diputada, la partida que usted menciona es de la ley 6746, donde se hace un rebajo de 12 mil millones de colones, que son juntas de educación para gastos operativos, ¿verdad? Servicios públicos, material didáctico y demás, donde hacemos un aumento en las partidas en juntas, prácticamente que en las de juegos deportivos estudiantiles. Recordemos que en el 2021 no tuvimos juegos estudiantiles ni FEA, y estas partidas se incrementan. Pero entonces vamos a los juegos deportivos y dejamos de lado todo el mantenimiento de infraestructura. Bueno, O la parte del mantenimiento de infraestructura, porque eso me parece que es lo que señala usted. No, señora, perdón. Estoy contestándole lo de el aumento, digamos, en esas partidas de juntas. También, ¿verdad? Se da un aumento, no es el solicitado, en alimentación, en transporte y demás. Entonces, ahí tenemos los aumentos, ¿verdad? En transferencias corrientes, que usted bien lo mencionó, pero precisamente es para FEA, ¿verdad? Para el FES, que son transferencias a las universidades, y lo que también mencionamos, las transferencias a universidades por regionalización, aumentos en juntas, que también son compromisos del MEP por convenios que tenemos, por ley, que también debemos aportarle a las juntas de educación, y estos aumentos, ¿verdad? En alimentación, transporte y demás, que no son los solicitados, pero sí hay un aumento. Gracias, Presidenta, por ampliarme un poquito el plazo. Si vieras que es que no me satisface la respuesta, porque estoy preguntando juntas de educación administrativas, ¿verdad? La partida 206 de la subpartida 70-103, hay una disminución de menos 11.298 millones. ¿Qué fue lo que recortaron específicamente ahí? Ese es el tema, el presupuesto de infraestructura educativa que está recortado, como le habíamos señalado anteriormente, pero también déjeme ampliar Ok, un poco entonces, perdón, ministra, entonces, para recapitular, entonces, esta partida era lo de infraestructura, o sea, el mantenimiento de las escuelas que se recorte. Respecto también a la mención que hace usted con las diferentes actividades que se desarrollan en los centros educativos, que son parte también del currículum, como las actividades extracurriculares, entre ellas el FEA, los juegos deportivos, son importantes también en el desarrollo integral de los estudiantes, y por eso también están dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Pública como actividades ordinarias que se realizan en los centros educativos. No, me parece muy bien, nadie cuestiona que no sean importantes. El tema es que si las escuelas están cayendo, entonces ¿cómo vamos a hacer juegos deportivos con prioridad? Eso es lo que me preocupa. Y me parece que la directriz sí fue muy clara en esa dirección. Por dicha, ustedes echaron para atrás en esa postura, porque definitivamente no podemos estar exponiendo la vida de los estudiantes a través de escuelas que están en mala situación, y no solo las de las órdenes sanitarias. Ya las órdenes sanitarias son casos extremos, y me parece que siempre se da ese golpe paulatino sobre la organización de alguna manera en voluntariado, y eso me preocupa muchísimo. Gracias, diputada. Continúa en el uso de la palabra el diputado Otto Roberto Vargas. Adelante, señor diputado. Gracias, diputada. Presidente, doña Giselle, bienvenida a esta comisión, igual que los viceministros. Quisiera hacerle una pregunta muy puntual, doña Giselle. ¿Cuál es el monto total de dinero que usted necesita o que necesita el ministerio a su cargo para el presupuesto del 2022, para poder completar esos programas que usted dice que con lo que ha solicitado inicialmente pues no le alcanzará? Y además estoy viendo que le va a hacer falta plata en todas las partidas. ¿Usted me podría explicar? Sí, señor diputado, mencionamos los rebajos de los 298.000 colones, es atender esas necesidades para todo el resto del año, sumar los datos que hablábamos en las principales afectaciones que hemos mencionado, remuneraciones, becas,
intereses moratorios, fondos en las juntas de educación, el programa de transporte, los programas de comedores escolares, infraestructura, subsidios para la contratación de las cocineras, los servicios varios que tienen que ver con el traslado de fondos a las juntas de educación, las transferencias a los colegios científicos y humanistas y los proyectos de la sana convivencia y juegos deportivos estudiantiles que mencionamos anteriormente, que son parte de las actividades ordinarias en la agenda y el calendario de los centros educativos, y el equipo inmobiliario deportivo y educacional, proyecto también de robótica. Eso nosotros lo presupuestamos en el presupuesto que enviamos al Ministerio de Hacienda para tener 298.000 millones de colones. Ese 298.000 millones es el monto total que usted necesita para poder terminar. Ese es el monto que iba en el presupuesto que envió el Ministerio de Educación Pública, sí señor. Gracias, doña Giselle. Me reserva el tiempo, diputada presidenta. Adicional al presupuesto ordinario, perdón, doña. Ah, bueno, ese es el adicional. Sí, adicional, digamos, el que está recortado. Gracias. Contar con el que no está recortado, Moto, perdón. Correcto. Continúa en el uso de la palabra el diputado José María Villalta, hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Doña Giselle, siempre, ya otros compañeros le preguntaron sobre el tema de informática educativa y otras partidas y subpartidas donde tal vez se podría hacer un esfuerzo por un uso más eficiente de los recursos. Viera que yo he recibido una avalancha de quejas en mi despacho de educadores y educadoras de todo el país que están muy preocupados por el funcionamiento de esta nueva plataforma que implementaron, llamada CIRIMEP. Y bueno, uno se pregunta, pues las quejas van desde que prácticamente no se dio capacitación a los docentes, hicieron una capacitación virtual de 15 minutos, les está quitando un montón de tiempo que debería ser tiempo sustantivo en llenar la plataforma, que no es amigable, que tiene como un montón de errores de funcionamiento. ¿Cuánto costó esta plataforma, doña Giselle? ¿Cuánto gastó el MEP en este CIRIMEP? Y si será el momento oportuno de hacer esa implementación. Gracias, señor diputado, por la pregunta. Es una pregunta muy, pero muy importante. El CIRIMEP se desarrolló con recursos propios del MEP y gente del MEP, educadores y desarrolladores propios que tiene el Ministerio de Educación Pública. Es una plataforma que estamos apostando a pesar de las limitaciones que ha tenido en el desarrollo y que hemos venido ajustando, porque es la plataforma que nos va a poder decir cuál es el estado de la situación, cuáles son los conocimientos que tienen los estudiantes en este momento a través del proceso educativo que se ha desarrollado de manera diferente en el 20, en el 19 con todo el ajuste que hubo, en el 2020 con la situación que estuvieron en la casa, en el 2021 en esta modalidad de educación combinada, donde unos están a distancia, otros van en virtualidad hasta tanto no podamos aumentar más la presencialidad, que lo venimos haciendo ya. Este mes empezó la presencialidad en las aulas con el aforo de 1 metro y ha sido exitoso según los resultados que hemos visto estos días. Pero esa plataforma es la que nos va a poder evidenciar para poder tomar las mejores decisiones para también el plan de recuperación. ¿Cuáles son las áreas débiles que hay por estudiante, por región educativa y a nivel nacional, para analizar esos datos y hacer la mejor toma de decisiones? Le voy a pedir a la viceministra académica que nos amplíe un poquito sobre el detalle que ella ha liderado este proceso. Doña Giselle, pero antes de que nos amplíe la señora viceministra, me gustaría que me contestara la pregunta sobre los costos, y me gustaría saber también si ustedes tienen una evaluación de la implementación de la plataforma, porque lo que uno escucha con las y los docentes es que no se ha dado capacitación y que está costando demasiado tiempo llenar todos los datos que les piden día a día, tomando tiempo que debería ser del trabajo sustantivo. Es decir, a mí me gustaría ver docentes que la mayor parte de su tiempo se invierte dando lecciones, atendiendo a los estudiantes y no frente a una computadora llenando papeles. Ahora pues ya no son papeles, es virtual, pero es el mismo concepto. Tener a los educadores no sobrecargados de tareas administrativas, sino en la labor sustantiva, fue una promesa de esta administración cuando inició el periodo, que se iba a descargar a los docentes de tareas administrativas para que se concentraran en lo sustantivo.
Y entonces la pregunta es si esta plataforma está cumpliendo con ese principio, es suficientemente amigable para que sea rápido y no pasen horas de horas de horas llenando cosas en la plataforma mientras no pueden atender a los estudiantes. Con respecto al llenado, eso es parte de las funciones que hace el docente. Lo que tradujimos cuando nosotros estudiamos es la tarjeta de calificación, solo que ahora está en un formato, en un sistema que nos permite ver esa información ya no solo al padre de familia, sino a nivel nacional. El 21 es un año clave para recoger esa información, las calificaciones de los estudiantes por nivel de logro en un sistema que le hemos denominado CIRIMEP. Lo ha desarrollado el mismo Ministerio de Educación Pública con sus funcionarios y hemos dado también procesos de acompañamiento a los docentes. Usted lleva razón en que los primeros días en el ministerio es voluminoso la cantidad y no todos los docentes tampoco tienen todas las herramientas tecnológicas y los hemos acompañado en esto, hemos ampliado los periodos de llenado de la información, pero es parte de sus funciones llevar el registro del nivel de logro de cada estudiante, lo que conocemos como calificaciones de los estudiantes, solo que está en una herramienta que nos permite visualizar qué es lo que está sucediendo en el centro educativo. Buenas tardes, señor diputado. La plataforma CIRIMEP es la plataforma de registro y sistematización de la evaluación, como bien lo dice doña Giselle. Si se tuviesen que calcular los costos, en realidad es del costo de tiempo completo de un docente con perfil de programador por 7 meses y el apoyo técnico de personal secretarial que ha respondido preguntas técnicas de incidencias que hemos enfrentado en los últimos meses de usabilidad. No es una plataforma que tiene una erogación de fondos públicos adicionales al tiempo de personas dentro del talento MEP y es una evolución de la plataforma que tuvimos en el año 2020 denominada EDIMEP, que era un Excel muy bien programado en donde también se pusieron a disposición indicadores de logros específicos para evaluar el aprendizaje desde el enfoque pedagógico que tuvimos que implementar con motivo de la pandemia por COVID-19. Actualmente tiene 19,000 indicadores de logro para todas las asignaturas y niveles y como parte de la implementación, como toda plataforma de uso, de primer uso en el Ministerio de Educación Pública, tiene una curva de aprendizaje importante. En los procesos de capacitación no solamente se incluyen procesos como webinarios o convocatorias que además hemos evitado precisamente para no cortar los procesos de aula y priorizar en el tiempo de aprendizaje, y hemos producido materiales de uso básico porque realmente la plataforma es de registro, es decir, tiene una complejidad de usabilidad como usar el correo electrónico precisamente para hacer más versátil la sistematización y registro. Ahora, es importante decir que esto no quiero decir que no ha presentado desafíos. Sí ha presentado desafíos como toda plataforma de implementación que utilizan más de 10,000 personas simultáneamente. Esto requiere, por supuesto, una conectividad importante en el lugar en que se use la plataforma para precisamente sistematizar los logros y también depende de la cantidad de estudiantes que registra o que atiende el docente. Un docente, por ejemplo, que tiene nombradas 40 lecciones en un centro educativo de secundaria y atiende más de 30 grupos, por supuesto, tiene un trabajo de mayor rigurosidad que un docente de una escuela unidocente que atiende 17 estudiantes y tiene que sistematizar los registros de aprendizaje. De manera que esto es directamente proporcional a su nombramiento, a la cantidad de estudiantes que atiende y a la cantidad de materias o asignaturas obviamente que imparte, en la primaria de manera general y en la secundaria de manera específica. Gracias. Continúa en el uso de la palabra la diputada Laura Guido. Gracias, presidenta. Vamos a ver, me parece importante volver a dimensionar el tamaño de la preocupación que nos ha trasladado doña Giselle para ponerla con números puntuales. Primero, no estamos hablando de un recorte respecto a lo presupuestado en 2021, sino a una mayor necesidad del ministerio que supera significativamente, al menos en 250,000 millones de colones, lo que tenía presupuestado para este año, ajustado con el quinto presupuesto, ¿verdad? Para que lo dimensionemos. Por otro lado, no es comparable a referirlo, por ejemplo, a un presupuesto que hubo una variación como el de Presidencia de la República por CONAPAN o con Ministerio de la Presidencia, porque en conjunto no suman ni 3,000 millones de colones. Estamos hablando de 250,000 millones de colones. El límite para aumentar el presupuesto nominalizado podría estar rondando
167.952 millones de colones aproximadamente. Ni siquiera habiendo abarcado la totalidad de espacio de crecimiento que tenía el presupuesto habilitado por ley, se hubiese podido y dedicarlo totalmente al MEP y nada más, sin siquiera hacer un ajuste de inflación, que por cierto en este límite de regla fiscal no alcanzamos el ajuste de inflación. Ni siquiera habiendo asignado la totalidad del espacio de crecimiento del presupuesto, se hubiese satisfecho la necesidad de recursos que está trayendo a la mesa el MEP. Ni siquiera así. De ese tamaño es el problema. Esto no es un tema de voluntad de Hacienda, esto es un tema de los espacios fiscales existentes y de las normas que nos hemos impuesto. Y tiene que ver incluso con que en este escenario estamos incluyendo el gasto de capital, lo cual me parece poco estratégico, en límites sumamente rigurosos de crecimiento, equiparándolo al gasto corriente, donde entonces simplemente no hay espacio para activar la economía vía presupuesto con una inversión mayor dentro de las tesis más usadas de la economía para poder hacer esa apuesta en vía gasto de capital. Esto también para que, me parece que es importante colocarlo en la mesa. Es que no es un tema comparable a ningún movimiento de otro ministerio, no tiene que ver con los ajustes que en otros títulos se haya podido hacer, porque ninguno se acerca, pero ni por asomo, ni sumándolos todos, nos acercamos a esta necesidad de recursos que el MEP está planteando. Por otra parte, no es un recorte porque no es que tenían la plata y se les quitó. Puede que haya una parte de esta solicitud, me parece que ronda los 44.000 millones de colones, que corresponde a eso. Pero los otros 250.000 millones de colones no. Los otros 250.000 millones de colones son una solicitud de la situación acotada a la realidad de este momento, a la emergencia educativa que estamos viviendo, a las condiciones que además estamos presupuestando con referencia a un presupuesto sumamente acotado, que es el presupuesto de pandemia, donde todo el ajuste, además de la ruta que ha elegido esta Asamblea Legislativa, ha sido llevar el peso del ajuste, no a la mejora de los ingresos, no llevando incluso los impuestos a los que más tienen, que son los menos afectados en la reforma fiscal y en las rutas que han concretado esta Asamblea Legislativa, sino llevándola al ajuste por vía presupuesto. Ese es el error. Esa es la gran consecuencia. Y si no lo revisamos, aquí lo que estamos sentenciando es a una generación con respecto a sus posibilidades de acceder a las necesidades genuinas que tiene en materia educativa. Yo nada más me quedo con una pregunta con este escenario, doña Giselle. ¿Cómo se justifica que usted nos está acercando a esa necesidad de aumento? Yo he colocado algunos elementos de cerca de 250.000 millones respecto al presupuesto anterior, ajustado al presupuesto 2021. ¿Cuáles son esos ajustes indispensables que usted coloca en ese espacio que ha manifestado es el necesario para satisfacer todas las necesidades y que no están viendo satisfechas? ¿Y por qué se da esa variación tan significativa en la solicitud del monto al Ministerio de Hacienda? Señora diputada, bueno, con respecto a las necesidades del MEP, como hemos planteado en la presentación, ¿cuál es el presupuesto ajustado 2021? ¿Cuáles son esas necesidades que hemos tenido que recurrir a presupuestos extraordinarios para atender? Eso es un elemento muy importante a considerar. Y la posibilidad de revisar esos servicios esenciales, ¿verdad?, para poder atender la población estudiantil en lo que mencionábamos anteriormente, comedores, eso es un elemento importante a considerar. Muchas gracias. Vamos a finalizar la audiencia con la señora ministra, a la espera de que nos pueda remitir la información correspondiente, agradeciéndole la presencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, al igual que a los señores viceministros. Solamente que para levantar vamos a proceder a presentar, bueno, vamos a despedir a la señora ministra, vamos a hacer un receso de hasta 2 minutos.
Al ser las 14 horas con 44 minutos, levantamos la sesión. Muy buenas tardes.